verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bueno, aquí seguimos dispuestos a desentrañar, digamos, la parte que contiene la lección de escuela sabática de este sábado, de esta semana. Y mientras en el mundo siguen sucediendo cosas que a las personas las tienen expectantes, con un nuevo dirigente en un país grande, habrá paz ahora, se acabará la guerra aquí. En algún sitio no, porque han seguido bombardeando esas zonas civiles, esos campamentos de refugiados como Palestina, o siguen habiendo catástrofes. Esta vez nos ha tocado a nuestro país, tremendo lo que ha sucedido en Valencia y en otras zonas del país. Allí hay muchísimos voluntarios que están ayudando y imagino que también todos los esfuerzos de la parte gubernamental. Pero nada, nosotros tenemos que saber, ser conscientes del mundo en el que vivimos. Y en medio de todo este caos que puede ser para muchas personas esta vida, pues tenemos que ver qué es el centro de nuestra esperanza, qué es lo que vino ese Mesías que dejó perplejos a aquellos de su generación que esperaban su venida de otra manera. Y esta semana el título de la lección nos dice que son más testimonios acerca de Jesús. Jesús mismo dio testimonio de sí mismo, él también, ¿no? Pero hay otros ejemplos, ¿no? Que los hemos estudiado. Por ejemplo, la curación del paralítico de Betesda levantó oposición. La alimentación de los 5.000, que estuvieron muy contentos, pero también ellos querían hacer las cosas a su manera y cuando Jesús no quiso proclamarse rey, también levantó oposición. La resurrección de Lázaro fue tremendo, el impacto. Eso fue que hubo fe en unos, pero un rechazo tan brutal en otros, que fue lo que motivó la persecución y el juicio de Jesús hasta su crucifixión, ¿no? O sea, parece que Jesús no deja indiferente allí por donde pasa. O es aceptado o es rechazado. ¿Qué pensáis? Desde Vigo, Esther. ¿Sabes que uno de los aspectos de la lección que más me hizo pensar tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con esto de que la verdad genera división. Es algo muy curioso. La mentira también, ¿eh? La mentira también genera división, claro. Depende de lo que te creas y lo que no te creas, pero la verdad genera división. A veces vendemos, ¿verdad?, la idea de que la verdad y todo aquello que es bueno y todo aquello que es provechoso y todo aquello que nos ayuda a crecer, siguiendo lo que hablábamos antes del tema ético, es fácilmente aceptado o se acepta con facilidad. No es cierto. La verdad a veces es muy difícil de aceptar. Y esto es algo que a mí me dejó pensando toda la semana. Y hay algo también que me llamó la atención en ese sentido también, ¿no? El hecho de que una de las cosas que molestaba, y molestó en todos esos casos que tú estabas comentando, Antón, es que la bondad y todo aquello que suponga lo contrario al pecado, a veces es impopular, no siempre gusta. Y aquella gente que sí que era hipócrita, siguiendo el código ético de Wesley y todos los códigos éticos, no aceptaba de buen grado la bondad. Y no aceptaba de buen grado, además, que la bondad fuera para todos, porque pensaban, comillas, en una bondad selectiva, en una salvación selectiva. Y por lo tanto, claro, rechazaban a aquel que decía que todos eran iguales, que todos merecían las bendiciones por igual, ¿no? Y que hacía milagros para todos y para gente de cualquier color. Qué tristeza pensar en esto, ¿no? Pensar en que la verdad, la bondad, lo bueno, la salvación que viene del cielo, pueda generar también división y rechazo. A mí fue algo que de alguna manera también me hizo pensar y me hizo moverme, ¿no? Siguiendo también lo que nos contaba Julián, y concluyo, ¿no? El tema de la autocrítica. Esther, ¿serás tú de las que en algún momento también rechaza lo bueno? ¿Y serás tú de la que en algún momento ha podido rechazar incluso a Jesús sin saberlo? No lo creo. No lo creo, Esther. Pero hay que hacer autocrítica, hay que hacerla. Fijaos, el versículo de memoria dice, Orangel, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, parece que la cruz atrae a Jesús al que comprende lo que Jesús ha hecho en tu favor o en mi favor. ¿Tú qué opinas? ¿La cruz significa algo para ti? Oye, que si la cruz significa algo para mí. La cruz es el testigo fiel de todo el plan. O
sea, cada vez que yo veo la cruz, yo digo, oye, mira, esta es la marca del plan de mi salvación. Ujú. O sea, ver la cruz, que es sorprendente, porque hace poco había escuchado que la cruz representaba en un momento de la historia algo terrible, y Dios transformó la imagen de algo terrible en salvación eterna. O sea, cuando me dices la cruz, sí, la cruz representa para mí esa marca de, uno, es mi marca, ¿verdad? Y dos, es la marca para salvación eterna. La cruz es para mí El eje, ¿no? Sobre el que pivota. Siempre hubo un antes y un después. Es correcto. ¿no? Jesús no era un impostor, ¿eh? Jesús dijo, yo soy el Cristo, pero lo demostró con hechos, ¿no? Pero en ese desarrollo de su ministerio y en esa controversia que él levantaba por ahí por donde pasaba, llega un momento en que se hace evidente esa ruptura cuando él habla de yo soy el pan de vida, el que no come mi carne, y muchos discípulos le dejaron. Entonces Jesús hace una respuesta en libertad: ¿queréis iros también vosotros? ¿Tú qué harías, Julián, ante esa pregunta que lanzó Jesús a aquellos que escuchaban? Pues como siempre pasa con todo, nosotros respondemos, no, yo no haría esto, yo no haría aquello, pero y cuando de verdad estemos ahí, cuando, por ejemplo, en los tiempos del fin, va a haber ese momento donde te hagan decidir, o te vas con los otros discípulos o te quedas afrontando los problemas que conlleva estar en contra de la sociedad. ¿Yo qué haría? Sinceramente, sí, que todo mi propósito está y toda mi mente está clara pensando que me quedo siguiendo a Jesús, porque aparte si estoy dedicando toda mi vida en torno a un principio, a una creencia, no tengo por qué al final flaquear y irme por otro lado. Entonces yo creo que como todos siempre vamos a tener personas que, y aparte dejándolo un poco... sacándolo un poco de que haya sido Jesús, siempre en nuestras vidas vamos a tener a alguien que te apoye, alguien que ni te apoye ni te critique, y alguien que esté siempre constantemente tratando de que te caigas para poder decir, ¿ves? Te dije que por ahí no era el camino. Uh-huh. Tú sabes sí. que volviendo a lo del tema de tener un modelo, ¿no? Tener un modelo, esta primera parte de la lección que habla de respaldar el testimonio con acciones es justamente también un llamado al cristiano a no ser un cristiano solo de hablar de Dios, sino de accionar. De accionar. Ahorita nuestro amigo Juanfra está allá está de voluntario, ahorita en la tragedia que está ocurriendo en Valencia. Y muchos podemos estar hablando de Dios y no sentir empatía en estas situaciones y no tener un accionar, ¿sí? Cada quien ha estado teniendo algún tipo de acciones con respecto a esto, pero que en la vida tú puedes estar haciendo ese papel. Y tu modelo, que es Jesús, te muestra lo contrario, te dice, listo, yo dije esto y accioné mostrando eso, mostrando que es real. Eso es como una primera de la lección de escuela sabática. Me encantó que introdujese así, para hablar de testimonios de Jesús. Y con respecto a la pregunta, volvemos al código de ética, ¿no? El productor de este programa es Dios. Entonces, o sea, él hace un guión perfecto cada vez que yo vengo para el programa y me doy cuenta que la reflexión está unida con la escuela sabática, con el sermón. Va a hablar de esto, estoy seguro. Y en la zona mixta vamos a volver a hablar de esto. Y volvemos al tema de las preguntas. Y esta pregunta que Jesús le hace a los discípulos, yo creo que debería ser como un eco, algo que retumbe todo el día. ¿Sabes? Que en cada acción Jesús te esté preguntando, ¿te vas para allá o vienes para acá? Porque tú dijiste algo muy claro. ¿Tú te imaginas estar en esa situación? Ah, no, sí, vale. Si estoy al frente de Jesús, que es Jesús, y me pregunta si me voy con Él, me voy con Él. Pero es que Jesús te pregunta eso a cada hora, a cada instante, en cada situación de tu vida. Y podemos señalar a los discípulos, ¿verdad? Podemos señalar a esa gente que se fue y podemos señalar y podemos decir que bien los discípulos que se quedaron,
Pero en la autoevaluación te puedes dar cuenta que eres uno de los que se fue. Hay que estar muy transparente en eso, hay que ser crítico, como dice Esther, hay que ser autocrítico. Más de una situación decidiste no irte, decidiste irte, decidiste no seguir a Jesús. La respuesta de Pedro de ¿a quién iremos? Denota que había reflexión y que había autocrítica. ¿Dónde iban a ir? ¿Con aquellos fariseos y sacerdotes hipócritas? Que Jesús mismo los llamó a eso. Ellos sabían perfectamente que habían desprovisto la religión de lo más importante, que era la conexión divina. Se habían puesto como mediadores y habían impuesto unas normas para acercarse, una forma de hacerlo. Ahí tenías que comprar el cordero a ellos, tenías que cambiar el dinero porque no valía el dinero que no sé qué. O sea, una serie de cosas que Jesús les llama a decir: mi casa de oración la habéis hecho una cueva de ladrones, ¿no? Y por eso los expulsa de allí, ¿no? Entonces, ¿a quién iremos? Esa fue la respuesta. Era muy consciente. Dime, ¿a quién iremos? ¿Cuál es tu propuesta? ¿La filosofía? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Este otro liderazgo donde la lección nos dice que bueno, la lección no, el libro que regalé a mi amigo, que ocurre detrás de la muerte? Los restos de Buda están repartidos en distintos sitios por la tumba de otros profetas están allí con sus restos. Sin embargo, la tumba de Jesús quedó vacía. Así que tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Así que es verdad, nosotros cuando vemos a Cristo levantado en la cruz, que es el eje central de nuestra salvación, como decía Orangel, y que entramos en esa ecuación para nombrar esa palabra tan difícil de aceptar, que es la del pecado, que es lo que Cristo ha hecho, pues eso. Pues vamos a ver más personas que dieron testimonio de este Mesías, de este Jesús, que da revuelo. Adelante, Esther. Uno de esto, justo. Es un texto precioso de Review and Herald que habla efectivamente de esa función que cumplió Jesús también. Hemos hablado de autocrítica, pero Jesús también vino a decirle a la gente, ¿no?, lo que estaba pasando. Es decir, y a veces cuando hablamos de exhortar a los demás o de señalar también lo que está bien y lo que está mal, a veces olvidamos, ¿no?, esa función. Como no queremos montar lío, como no queremos que haya problema, como no queremos que haya distensión, no decimos nada. Esto es absolutamente brutal. A ver qué os parece. Review and Herald del año 1894. 3 frases. Jesús podría haber estado en paz con el mundo solo dejando a los transgresores de la ley sin reprobación, sin reprensión. Pero no pudo hacerlo, pues había venido para quitar los pecados del mundo. Y esta frase es tremenda. Cristo denunciaba la injusticia y su sola presencia era un reproche al pecado. Sigue diciendo la hermana White que por allí por donde pasaba Jesús, el contraste era tan obvio entre lo que era él, su naturaleza, su vida sin pecado, con respecto a lo que estaba alrededor, que evidentemente les molestaba, que evidentemente empezaban a pasar cosas y empezaban a sentir cosas. A mí esto me ha llamado mucho la atención. Es posible que los cristianos estemos mucho más cómodos en paz, sin decir nada, sin hacer nada, viviendo nuestra vida tranquilamente. Pero, ¿y si empezáramos a decir ciertas cosas? O si empezáramos efectivamente a hablar, no como se hace a veces en YouTube, lanzando, ¿sabes?, soflamas anti gente que piensa distinto, sino, ¿y si efectivamente empezáramos con ese código ético que decimos vivir, a vivir de otra manera o a decir las cosas de otra manera? Pues probablemente, siguiendo lo que pasó en aquella época y lo que dice la lección, acabaría habiendo poca paz. O una paz distinta a la que buscábamos posiblemente, ¿no? Humildad. ¿Qué pensáis de Juan el Bautista? Claro. Mira que se van detrás de Jesús. ¿Y qué responde Juan el Bautista? ¿Cómo? ¿Qué me estáis diciendo? No, quedaos aquí conmigo, no le sigáis a él. ¿Cómo respondió el ángel? Yo pienso que el reflejo de Juan Bautista, lo escribí por aquí, es el reflejo del carácter del como debe ser el cristiano. ¿Sabes? Llegar a ese nivel de humildad, de poder saber cuál es tu puesto, ¿verdad? Y no engrandecerte en él. O sea, y decir, este es mi puesto, yo soy el predecesor, así. Ya os dije la llegada, que yo no soy el Cristo. A la llegada del Cristo, y es Él. Uh-huh. Y los invita a seguirle. O sea, ese nivel de humildad solamente llega aquel que está conectado con Jesús, aquel que está conectado con Dios. O sea, cuando él automáticamente le hacen esta pregunta, él evoca lo que Dios le dijo. O sea, es decir,
viene de una conexión con Dios. Esa humildad viene de una conexión con Dios para poder reconocer al Cristo. Entonces, yo leí este pasaje y dije, epa, este es el nivel que queremos. La mejora continua tiene que llevarnos a este punto. Tú dijiste antes, Orangel, que todo buen don viene de arriba, del cielo. Y eso es lo que dice Juan: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Estamos en Juan capítulo 3, ¿no? El que tiene la esposa, fijaos qué palabras tan bonitas, es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues este mi gozo está cumplido. ¿Qué te parece esa alegría de Juan? ¿De ver a Jesús ahí al lado? ¿Qué piensas? Yo, antes de seguir por ese camino, yo hoy voy a hacer el papel de niño preguntón. Ah, venga, adelante. Que estamos los mayores, papá. Sí. Están los mayores a mí, no los mayores. Yo lo que quería preguntar es que comentamos de las buenas acciones que se hacen, de cómo mantenernos y no mantenernos o sea, cómo ir y no ir. Pero, ¿cómo encontramos esa humildad? O cómo encontramos cómo llegamos a que un día se nos presente una situación y que tengamos a Jesús diciéndonos, ¿vas para allá o vas para allá? ¿Cómo yo puedo llegar a tomar esa decisión de crecer al punto espiritualmente de decir, lo tengo claro y voy a seguir tirando para adelante? ¿Cómo encuentro la humildad de Juan el Bautista? Es que, date cuenta, cuando estamos hablando de la humildad de Juan el Bautista, automáticamente lo vemos como un techo, ¿sí? Y decimos, lo acabo de decir hace un momento, oye, tenemos que apuntar para allá. Tenemos que apuntar pero ¿cómo lo logra? Y justamente él mismo nos lo está diciendo en los versículos. Viene de arriba. Le estaba contando a Antón hace un momento la experiencia que tengo ahorita. Soy recién papá nuevamente, ¿verdad? Y por motivos que del embarazo, de las complicaciones perinatales, todo lo que cosas, o sea, hubo unas situaciones allí que me fueron alejando del tema de venir a la iglesia, ¿verdad? Que sí, el tema del embarazo, esto todavía mi esposa todavía continúa de reposo. Le mando un beso porque sé que nos está viendo. Amor, dale like. Okay. El caso es que cuando vas perdiendo esa conexión, y vas perdiendo esa capacidad de poder tomar decisiones, ¿verdad? Basadas en el norte que es Jesús. Y como es un camino, como justamente es un camino a llegar a ese nivel de humildad, cuando tú te sales del camino, lamentablemente no llegas a esta meta. O sea, ¿cómo logramos poder tener ese pensar que tenía Juan? Y digo que no es que tú veas allí donde vas a llegar. Es que tú vayas disfrutando de ese camino, de esa conexión con Dios, y Dios te va a llevar agarrado de la mano. Siempre me acuerdo del versículo, de estos versículos de la Biblia. Ahorita no me acuerdo el número, yo soy malísimo para el tema de los números, donde hacían la analogía del buey y el yugo, ¿sí? Y colocaban a Jesús como ese yugo, ¿ves? ¿Y qué hacía el yugo? El yugo justamente se usa con los bueyes para que uno soporte al otro también. Y ponen a un buey viejo con un buey nuevo, o sea, como más joven, ¿sí? Un nuevo así como tú. Y ese buey viejo le va mostrando el camino. Realmente no es un tema de prisión, es que le va mostrando cómo es la tarea, cómo es el camino. Y yo veo que el estar agarrado de mano de Jesús es justamente llevarte a este nivel de pensamiento, a este nivel de humildad. O sea, el estar en comunión con Dios a través de la oración y a través de la lectura de la palabra, compartir con los hermanos, porque es que aprendí durante este periodo que no puedes llevar ese tema espiritual, y Antón lo dijo antes de que lo comentara, dijiste lo del feedback, ¿sí? Entre hermanos, es necesario, es súper necesario. No existe vida espiritual sin la iglesia. Uh-huh. Es necesario estar en esa... Juan mismo, cuando da testimonio de Jesús, dice que en las cosas de Dios habla
y, y su testimonio no lo reciben los demás. Eso lo dice Juan 3, ¿no? Entonces dice, en clase hablen sobre la difícil cuestión, dice la pregunta del viernes, de por qué algunas personas cuando se les dan pruebas de que Jesús es el Mesías y de la verdad del cristianismo, las aceptan de buen grado y por qué otras, cuando se dan las mismas pruebas, las rechazan. Que es hablar más de lo mismo, de lo que está hablando Ángel, ¿no? Entonces, Juan el Bautista tenía esa conexión con Dios que decía, el que me ha enviado ha dicho, el que veas el Espíritu sobre él, este es Jesús, este es el Mesías, ¿no? Y todo eso lo dice él, ¿no? O sea, lo primero que hace es identificar su conexión con Dios, ¿no? Que era el que le había dado esa misión, ¿no? Yo creo que, ¿por qué unas personas responden sí y otras no? Es lo que estamos hablando de la humildad. ¿Cómo vamos a saber realmente quiénes somos? ¿Sabemos realmente el mundo en el que vivimos o no? ¿O es que a nosotros no nos pasa nada dentro de nuestro hogar, no se nos mueren familiares, no tenemos problemas de salud o yo que sé, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué unas personas sí que aceptan de buen grado ese mensaje de Jesús y por qué otras lo rechazan de plano? Porque quizá, pues, quieren vivir a su manera. ¿Qué piensas, Esther, desde allá? Fíjate, es necesario que él crezca y yo mengüe. Uh-huh. Fíjate también la dimensión y la humildad espiritual que tenía Juan. Juan sabía perfectamente quién era él y sabía perfectamente quién era Jesús. Y por lo tanto, estuvo en su lugar, estuvo en su sitio, ¿no? ¿Qué nos ocurre a los seres humanos? Que nosotros no queremos menguar, pero no queremos menguar en nada. No queremos menguar en la discusión espiritual, no queremos menguar en nuestra convivencia, no queremos menguar en nuestras relaciones laborales, no queremos menguar en nada, porque consideramos que menguar no es bueno. Sin embargo, ¿verdad? La Biblia nos hace un llamamiento continuo, la lección nos lo hace a la humildad, a ser humildes. Hay que colocar las cosas en su lugar. Y esto también responde en parte a lo que nos preguntaba antes Julián, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para ser más humilde? Pues lo que tengo que hacer es reconocer mi situación y poner a Jesús en su lugar, poner a Dios en su lugar. Pero Esther, fíjate, Juan decía, arrepentíos. Claro. Y bautícese, ¿no? Y el que robaba no robe, y el que tal, ¿no? Porque el hacha está puesta. Era un mensaje muy radical el del Bautista, ¿no? Pero es que Jesús dice, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Pero su mensaje era rechazado porque, ¿cómo identifica Juan el Bautista a Jesús? Y lo dice más de una vez. Una vez en el bautismo y después dice, este es el Cordero de Dios. ¿Qué significaba eso? Porque eso está un poco desdibujado. Eso te hace que alguien debe de, como decía Isaías 53, debe de llevar los pecados del mundo. Lo que iba justo a decir ahora, justo a esa pregunta. ¿Sabes una cosa? Muchas veces rechazamos aquello que no queremos, que no deseamos o que no esperamos. ¿Qué era lo que estaban esperando ellos? Un líder que los librase del yugo romano, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Una de las preguntas que tiene que ver con esto, de la autocrítica también y de mi código ético, ¿qué es lo que yo espero? ¿Dónde espero vivir yo dentro de X años? ¿Realmente quiero ser candidata a la vida eterna? Bueno, ya soy candidata a la vida eterna, lo somos todos. ¿Pero realmente yo quiero eso? ¿Realmente yo quiero vivir, la Biblia nos habla de esto, en un mundo donde no va a haber pecado? ¿Y si lo que yo quiero es pecar? ¿Y si lo que yo quiero es que nadie me imponga nada? ¿Y si yo considero los 10 mandamientos no un libro de amor, sino una serie de imposiciones que no quiero seguir y que me resulta gravoso seguir? Nosotros somos pecadores porque no nos queda otra, nacimos así, ¿no? Cuidado, pero no deseamos deliberadamente pecar, ¿verdad? Eso es otro problema. A lo mejor estamos intentando salir de esta y luchar como podemos, pero en realidad no estamos disfrutando del pecado, ¿no? Quiero decir, estas son preguntas que luego cada uno tiene que matizarse, pero ¿yo realmente qué quiero? Yo realmente deseo a ese Jesús que va a venir a salvarme, me va a llevar a una tierra nueva y voy a vivir permanentemente sin pecado. Si a lo mejor no respondo con claridad o de forma directa, tendré que pensar en lo que está pasando. Esa es la diferencia entre aceptar a Jesús o rechazarlo. Esperarlo tal como yo lo deseo o aceptarlo tal como Él ha dicho que iba a venir a hacer ese sacrificio, porque realmente estar en la misma cruz y recibir aquellos desprecios de los propios líderes religiosos, así que si tú eres el Cristo, sálvate a ti y entonces desciende de la cruz y vamos a creer en ti, ¿no? O sea, fíjate, dice Juan el Bautista, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre que envía a descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí,
dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, que tenía clarísimo Juan, que lo vuelve a decir, ¿no?, el papel y el rol que iba a jugar Jesús, ¿no? Sin embargo, pues otros no estaban ahí por la labor. Otros estaban o por hacerle rey, o por será el Cristo, será el profeta. Fijaos que la elección dice, ¿verdad, Ángel? Dice, pero el Mesías no había de nacer en Belén. O sea que ellos habían, como dicen, habían oído coplas, pero no tenían la certeza de que Jesús estaba cumpliendo y era el que había nacido allí, que había venido, etcétera, ¿no? De allí se había instalado en Nazaret. O sea que estaban ante las mismas evidencias, pero estaba todo el pueblo hablando allí. ¿Es el Cristo? ¿No es el Cristo? ¿Es el que había de venir de Belén? En fin. Pero a lo mejor también no era simplemente un rechazo de o lo sigo o no lo sigo, sino de llegar a perder el norte. Porque nosotros mismos también podemos decir, voy a seguir a Cristo, voy a esperarlo. Pero, por ejemplo, a mí una cosa que me rayaba antes mucho era pensar, si viene mañana, ¿yo qué? Sí, entonces, claro, es eso. Si lo estamos esperando, creemos en Él. Pero ¿y si a lo mejor, como el discípulo que dijo, muéstrame para creerte? A lo mejor lo que faltaba era no sé cómo explicarme, pero que ellos vieran más que sí iba a ser el Cristo y que al final sí iba a dar resultado, en lugar de decir simplemente no estoy con Jesús o sí estoy con Jesús. Con palabras de Jesús, esa frase que ha dicho Julián yo creo que no es correcta. ¿Y mañana qué? No, hay que pensar en el hoy, que es un presente. El mañana es futuro y el pasado ya pasó, así que el regalo es hoy, el presente. Entonces ¿qué voy a hacer hoy? Es hoy lo que te tienes que plantear. No te preocupes por el futuro. Que Jesús lo dijo, basta cada día su propio afán, ¿no? No te hagas más cuentas ni más cavilaciones, ¿no? Porque es que es algo que preocupa mucho a las personas y por eso van a los de la bola de cristal. Para que les lean el futuro. ¿Quieren saber el futuro? Oye, que no, que eso es equivocado. Solo gastas recursos y una energía innecesaria. Pero hay que ver qué crédulos somos para ciertas cosas y qué incrédulos para otras, ¿no? Sí, yo creo que has llegado al meollo de la semana de la lección de escuela sabática, que es ese punto cardinal de justamente cuál es esa concepción de esta venida de Jesús. O sea, ¿quién es ese Jesús? Hay dos cositas, volviendo al tema de la humildad de Juan y el pasaje de cuando los discípulos discutían, que es como un paréntesis aquí, ¿no? En esa escena los discípulos de Juan discutían y le llevaron esta información a Juan y él tuvo la humildad de poder responderles basado en la conexión que tenía él con Dios. Y yo automáticamente pensé, o sea, que uno siempre trata de extrapolarlo a la actualidad y uno dice, estos son unos chismosos. Estos son unos chismosos. O sea, el chisme, ¿verdad? El chisme. A veces somos partidarios de que nos gusta el chisme, de que nos gusta y le damos rueda. ¿Te imaginas que Juan se hubiese puesto, sí? ¿Y qué dijo él? ¿Y cómo lo dijo? Y pum, y pum. Y entonces, y empiezan a desfigurar todo, entre todos empiezan a desfigurar todo esto. O sea que la humildad va más allá, ¿no? La humildad del cristiano va más allá. Si eres un cristiano que recibe el chisme y que después le da forma y toda la cantidad de cosas estamos muy lejos de esta humildad, ¿no? Hablando de dar testimonio, la gente dice, pero cuando venga el Mesías hará más señales que este. Era evidente que Jesús hizo señales, que hizo milagros, pero esos milagros también los hace en los cristianos de hoy en día. Eso tenemos que ser conscientes de que también hoy en día Jesús puede hacer milagros en tu vida. Entonces, Jesús mismo dice de sí mismo, las obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, ¿no? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si yo vengo de Dios o hablo por mi propia cuenta. Tiene que haber una aptitud con P, aptitud, ¿no?, para ser consciente de lo que Jesús representa y luego plantearte realmente que su ministerio tenía un significado para no rechazarlo a las primeras de cambio, ¿no? Es verdad que entre las personas jóvenes, con la energía de la juventud, pues puede pasar desapercibida la importancia que tiene Jesús para sus vidas, porque igual que se desoyen los consejos de los adultos sabios, vamos a ponerlo ahí un poco entre comillas, ¿no? Pues también Dios es algo así como que está muy alto, está muy arriba, que no está muy aquí, muy cercano, ¿no? Pero Dios ha dado testimonio de sí mismo y lo dio también en el caso de su Hijo.
lo dio en el caso del bautismo de Jesús, que siempre me ha llamado mucho la atención. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego en el momento de la transfiguración, allí en el monte también, de nuevo se abren los cielos y dice, este es mi Hijo amado, y dice, a él oíd. Yo creo que todas estas cosas tienen que hacer una impresión en nosotros, porque es una revelación divina. Se junta el Padre, el Hijo y el Espíritu para dar ese testimonio de reconocimiento. Y luego es que tenemos que irnos al Salmo, creo que es el Salmo 3, ¿verdad? Salmo 2, vamos a buscarlo, por favor. Porque hay ahí Es que se me ha muerto el teléfono, pero voy aquí a buscarlo en la tablet rápidamente. Los dos. Salmo 2 y de versículo 7. Vamos allá. Lo tengo por aquí. Vale, dice, pues dispara. Allá vamos. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Sigue diciendo, pídeme y te daré por herencia las bienes de la tierra, etcétera. Claro. Yo te engendré, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Quizá aquellos que leían en aquel tiempo la Escritura, que sí que era conocida, pues esperaban un Mesías así, ¿no? Venga, poderoso con las naciones, que las barra y tal, ¿no? Pero es que luego está Isaías 62, que son las otras palabras donde nos habla de ese siervo que no iba a tomar un carácter así hasta su segunda venida, un carácter glorioso. Así que la revelación de Dios está para ahondar en ella. Isaías dice, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Que es casi, ¿no? Mi Hijo amado en quien me complazco. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá la justicia. Y dice, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esta es la auténtica misión del Mesías en su primera venida, que pasó desapercibida a aquellos eruditos que tanto... No para todos, porque para Nicodemo no pasó, ¿verdad, Julián? Nicodemo intercedió, ¿no? Juzga nuestro consejo a uno sin oírle, ¿verdad? Pero ¿de dónde ha salido profeta? ¿De Galilea? Y nadie, ninguno de los gobernantes le ha recibido. Oye, ¿entonces qué? ¿Que el cristianismo no lo aceptan los gobernantes? ¿Qué esperas? ¿Sabéis que ha sido detenido el jefe de la policía económica con 20 millones de euros dentro de su casa? ¿Cómo se puede ser corrupto hasta las trancas una persona que debería estar velando por los intereses del Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu tentación? Para que tú no te fíes de un criterio ético para tener una vida consecuente y luego para esperar una recompensa eterna gracias a la salvación. Yo te voy a hacer una pregunta, Antón. Yo te voy a hacer yo me voy a copiar de mi amigo aquí. Yo tengo canas en la barba, pero yo soy joven. Voy a ponerme muchacho preguntón. En esa época, todos vieron los milagros de Jesús. Y vieron esto fantástico de Juan hablando cuáles iban a ser las características de este Cristo, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista, Juan sabía que el Espíritu Santo iba a bajar, ¿verdad? En el momento de su bautizo, y sabía todo esto, lo había dado a sus discípulos. Dios mismo dijo, este es mi hijo. Sí, o sea, estamos hablando de cosas potentes, ¿no? Sí, sí. Y existía la imagen en ese momento de un Dios rey, de un Mesías rey, ¿sí? Pasó toda la primera venida, ¿sí? La crucifixión, este nuevo pensar sobre quién verdaderamente es nuestro Mesías, ¿verdad? Pero ahora vamos a la actualidad. Sigue habiendo gente que modifique el concepto del Mesías. O sea, sigue existiendo actualmente las situaciones donde tú puedas modificar el concepto de ese Mesías Salvador. O sea, quizás no vamos a estar pensando que
viene una segunda venida viene un Mesías rey, ¿sí? A nuestro sistema político, monárquico, republicano, como tú lo quieras ver. No. O sea, ¿podemos nosotros actualmente cambiar el concepto de ese Mesías? Quizás no lo estemos pensando como un rey, porque ya vivimos de esta experiencia. Pero, ¿cómo actualmente hay personas, o si verdaderamente lo existe, que genere un cambio del concepto de Jesús? Porque pregunto esto porque es importante el papel que pudiéramos estar dando nosotros a la imagen de Jesús, porque eso nos pudiera estar llevando por un falso camino. ¿Me puedo decir algo? Vale. Sí. Tiene que ver con la lección y con uno de los textos que a mí me ha dejado más aplanada, ¿no? De esos textos que no reparas hasta que la escuela sabática lo trae a colación, ¿no? Parte del problema actual, creo, pasa, por ejemplo, por el extraordinario clasismo espiritual que hay. Lo hay, Lo hay. En aquella época, ¿recordáis ese texto que viene en Juan, concretamente 7:49? La lección lo indica. Aquellos fariseos, aquella gente que creía que estaba por encima del bien, del mal y del propio Mesías, que dijo, más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Sí, qué desprecio, ¿verdad, Esther? ¡Qué horror! A mí me horrorizó, Antón, ese texto. Me horrorizó. Sí. Dije, pero ¿cómo se puede ser así? ¿Cómo se puede ser así? No quiero utilizar ningún calificativo para esta gente, ¿no? Sí, Pero sí. ¿cómo se puede decir eso? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Parte de ese problema, que era una ausencia absoluta de amor por parte de esta gente hacia su prójimo, era un problema. Es el problema que podemos tener ahora mismo. El Mesías del que estamos hablando es la encarnación del amor de Dios. El amor de Dios por la raza humana, el amor de Dios por el universo, el amor de Dios por el hecho del amor, por el hecho de que sea la pulsión universal. Qué bonita expresión de Elena White, ¿verdad? El amor como pulsión universal. Bueno, pues de lo que estamos hablando es de esto, de rechazar el amor de Dios. El Mesías venía a dar salvación. ¿A quiénes? A todos. El Mesías venía a dar una salvación que no tenía nada que ver con clasismos espirituales, clasismos sociales, clasismos humanos. Aquella gente era capaz de llamar maldita a quien pensaba otra cosa. Por cierto, decían, comillas, no tenían ley. Bueno, entre otras cosas, a ellos les encantaba que no la tuvieran, porque si ellos permanecían en esa superioridad espiritual. Cuando viene ese Jesús, ese Mesías del amor, a desmontarles el chiringuito del clasismo religioso y espiritual, no les interesaba. Y ese problema, creo, sigue siendo actual para mucha cristiandad. Creo que sí, sinceramente. Sí. Sí, yo te hago esta pregunta porque como dije, este es el meollo de la lección. Yo siento que aquí es que está el sazón de la lección de escuela sabática de esta semana. Porque había un error que yo no había identificado, y es que a veces nosotros le colocamos las características a Jesús. O sea, nosotros creemos en un Jesús que nosotros queremos. El Evangelio según San Yo. Ajá. O sea, me recuerdo mucho que mucha gente me ha hablado del tema de si tú eres cristiano, ¿verdad? Debes estar rodeado de bendiciones. Debes tener dinero. Debes ser próspero. Ajá. Entonces, ya va. Entonces estoy creyendo en un Jesús que me va a llenar de bendiciones terrenales. Y si no están esas bendiciones terrenales, es porque no soy un buen cristiano. Claro. Tú me estás siguiendo el hilo, Esther. Creo que estamos haciendo lo mismo. Uh-huh. Estamos haciendo lo mismo. Aquellos pensaban en un Jesús que era rey, que los venía a liberar, y todo o en un Mesías que venía a liberarlos, ¿verdad? Y yo estoy actualmente pensando en un Mesías que me viene a ser millonario. Uh-huh. ¿Ves? Y que si ese Mesías no me está haciendo millonario, entonces yo lo rechazo. Fíjate que se llama teología de la prosperidad. Ajá. Hasta se le ha puesto teología, el estudio de Dios en la prosperidad. Tú identificas, hace falta que conozcas al verdadero Jesús para que veas qué son esas bendiciones reales que sí te está dando Jesús. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es como un llamado a que aquí las fórmulas tienen que invertirse. A que no es que tú le das la forma a Jesús.
es que tú conoces a Jesús. Y por eso que cuando Juan dice, me marcó esa frasecita cortica, yo no lo conocía. ¿Cómo que no lo conocía si ese es tu primo? O sea, ¿sí? O sea, yo no lo conocía. Claro que Juan lo conocía, pero entonces ¿a qué se refiere yo no lo conocía? Es que este es el Mesías. El Cordero. El Cordero. O sea, esto es distinto a lo que se piensa. Esto es totalmente... Entonces, y cuando ya tienes esa comunión con Dios y conoces ese verdadero concepto de Dios, ver ese concepto del Mesías, ese concepto del Salvador, tú empiezas a darte cuenta de una cantidad de cosas que no sabías. Entonces, creo que entonces el norte de lo que nos trae la lección no es que tú le des forma a Jesús, es que tú tienes que conocer a Jesús. Conocer ese Jesús, para que entonces digas, listo, esto es lo que Jesús viene a decirme a mí. No queremos terminar la lección sin repasar ese regalo que tiene para cada aquel que lo acepte, como estamos hablando, porque en el último gran día de la fiesta, nos dice Juan 7, del 37 en adelante, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿recordáis la samaritana? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, que eso ya sabemos que sucedió en Pentecostés después, ¿no? Entonces algunos de la multitud, quiero que subrayemos eso, por favor. Algunos, recordad que muchos son llamados y pocos los que escogen, que esa es la verdad, la auténtica traducción ahí, literal. No que Dios escoge unos pocos, ¿no? Sino que son pocos los que toman la decisión que estamos hablando de aceptar o rechazar, ¿no? Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, de que si alguno viene a mí y beba, tal, de su interior correrán, decía, verdaderamente este es el profeta, que sea aquel que estaba en Deuteronomio. Yo os enviaré un profeta de en medio de entre vosotros, ¿no? Era el Mesías. Pero otros decían, este es el Cristo, pero otros decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, tal? Y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Así que con las evidencias que Jesús ha dado de su vida, con el testimonio que Jesús ha dado, con esos milagros maravillosos, ¿no? De atender a personas paganas, de atender a personas enfermas, ¿no? Como los leprosos que estaban alejados de la sociedad. Con ese testimonio que ha dado transformando vidas de personas, que ese es el mejor ejemplo que podemos dar. Es que Dios existe, es que ha transformado mi vida. Sí, para mí sí que existe. Tú ya tendrás que tomar tu opción y darle la oportunidad, que es lo que acaba de decir Jesús. El que cree en mí, que hacemos mucho énfasis, debemos de hacer énfasis en que solo Dios nos pide que creamos en Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Son palabras de Jesús en Juan 17, ¿no? Entonces, queridos amigos, esto es maravilloso. Tenemos la oportunidad de aceptar el ministerio del Mesías, tal como vino en su primera venida. Y tenemos el deseo de albergar esperanza en esa segunda venida que pondrá fin a todo este caos en este mundo que vivimos, ¿no? ¿Sabes qué? Sí. Con respecto a esa última parte, y volviendo a lo de la autocrítica, y volviendo a lo de pensar al revés. Antes nos habíamos dado cuenta con respecto a la concepción de Dios que nosotros le ponemos las características en vez de conocerlo, ¿no? Aquí también hacemos al revés. Y Jesús nos invita a hacer ríos de agua viva, ¿verdad? Por aquellas personas que siempre en un grupo van a existir dos tipos, el que cree y el que no cree, ¿sí? Pero nosotros lo hacemos al revés. Nosotros decidimos por el que no cree. Por el que no cree, tomamos decisiones. Es decir, decimos, no voy a hablar de Dios con este grupo porque es que no me van a creer. En vez de hacerlo al revés, decir, voy a hablar con esta gente porque hay alguien allí que me va a creer. O sea, cuando oí Julián hablar de las preguntas y justamente decía, he llevado mi fe a otras personas. No, porque es que no me van a creer. Este grupo de personas no me va a creer. Entonces lo hacemos al revés. Jesús nos invita a hacer ríos, a que lleves esto, porque
de esta lección de escuela sabática me voy con algo que quizás lo he sabido, pero que me hace falta, ¿sabes? Es que en el mundo hay gente con sed de esa agua viva. En el mundo hay gente con sed de esa agua viva. Y cuando tú tienes esa agua en la mano, ¿verdad? Y no la estás dando a nadie, porque crees que nadie la quiere beber, estás haciendo peor. Es preferible que des agua, ¿verdad? Ujú. Pero que alguien te la reciba. O sea, que alguien te la va a recibir. O sea, aquí hay una promesa bellísima. O sea, siempre va a haber alguien que te reciba el agua viva. Tú mismo lo dijiste. El odontólogo, que me dio mucha risa, Antón, porque yo creo que en el lugar donde menos uno habla con la persona es el odontólogo, tiene la boca abierta y cómo hace, y yo dije, ¿cómo Antón le predicó al odontólogo? Pero bueno, que le llevaste algo y en un momento llegaste a pensar que quizás no te lo iba a recibir. ¿Viste? Claro, que lo hacemos claro. al revés. Claro. Pensamos que todo el mundo pertenece al grupo de no creer. Y esta persona te lo recibió y quizás lo está leyendo y quizás es su punto de empezar a conocer a Dios. Entonces yo creo que la lección de escuela sabática hoy nos trae muchos paradigmas por romper. Es sorprendente cómo no importa cuánto tiempo estés en la iglesia, la palabra de Dios te genera sabiduría e inteligencia en cada vez que interactúas con ella. Ujú. Cada vez que interactúas con ella. O sea, hoy en el día del inventor, el gran inventor enseña cada día, cada sábado, cada vez que te sientas a leer de su palabra, una modificación de pensamiento. O sea, hoy me di cuenta que venimos haciendo muchas cosas al revés. Sí. Por lo menos en mi autocrítica dije, epa, desde Julián hablando, dije, hay que cambiar algunas cosas. Mejora continua. Exacto. Esther, vamos cerrando. Yo me quedaría con otra pregunta. Hoy debe ser el día de las preguntas y eso es muy saludable. Las preguntas. Pero yo me la he puesto de fondo. Juan 6:68. ¿A quién pues iremos? La pregunta que podríamos hacernos en esta mañana, ¿a dónde irás? ¿A dónde vas? Sería otra pregunta también, porque a veces vamos directos a la deriva, ¿no? Pero ¿a dónde vas? Pregúntate esta mañana, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu objetivo? Y si tenemos claro cuál es nuestro destino, que sabemos cuál es, estamos destinados para vida eterna. Si sabemos que ese es el destino ideal, lo que queremos, lo que deseamos, si sabemos dónde está el que tiene palabras de vida eterna, ¿a quién vamos? ¿A dónde vas? No te vayas del camino, por favor, busca. Y si a veces efectivamente parece que recibes una señal de tráfico que te lleva por el camino equivocado, vuelve al camino. ¿A dónde iremos? ¿Dónde está la salvación fuera de Jesús? ¿Dónde está la vida eterna fuera de Jesús? ¿Realmente te interesa algo que no sea la vida eterna? ¿Tienes claro a dónde vas? ¿Tienes claro cuál es tu objetivo? Pues si es así, sabes a dónde vas y sabes con quién tienes que ir. De manera que hagámonos esa pregunta, ¿a dónde pues iremos? ¿Tenemos algo fuera de Jesús? Claro que no. ¿Algo que merezca la pena? Definitivamente no. ¿Te merece la pena el lujo material o la vida aquí perdiéndote la vida eterna? Pues respondamos a esa pregunta y aprovechando que estamos todos en el camino, ayudémonos a seguir en el camino y animémonos a seguir en el camino. Fijaos en Amós 8 que dice, este texto es la verdad, le hubiera gustado a Julián por lo que tiene de futuro, pero estamos hablando de la palabra de Dios, lo habéis mencionado los dos, ¿no? Dice Amós 8 del 11 en adelante, he aquí vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán errantes buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. En aquel día desmayarán de sed las bellas muchachas y los jóvenes. Pero fíjate que llegará un momento en que dirán, ahora sí, pero entonces no será posible. Yo creo que por eso el presente es importante, lo hemos hablado hoy, el presente es lo importante, ¿no? Tenemos un testimonio fiel y veraz de la palabra por muchos que intenten tergiversarla. Ella ha sido el motor de cambio, de transformación de muchísimas vidas, de personas que han dejado atrás un carácter hiriente, unos hábitos destructivos y al final han reconstruido sus vidas y nadie puede negar que eso ha sido pues gracias a esa intervención del Espíritu en sus vidas. Y la invitación a cada uno de nosotros es que
todo este testimonio que nos dice que hubo personas que aceptaron y otras que rechazaron, pues se nos dirige directamente a nosotros. Entonces, ¿y vosotros? La pregunta fue de Jesús, hoy que hablamos de preguntas, ¿queréis iros también vosotros? Ojalá nuestra respuesta pues pueda ser aquella de Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna y hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que bajó del cielo. Así que pues nada, que Dios os bendiga, que sigamos abundando en toda esta... porque esto es que no tiene fin, ¿verdad? O sea que es el tema de ponerse en los zapatos y poder llevarlo a la actualidad. Y yo me pongo a pensar en Pedro en ese momento y, ¿sabes? ¿Tienes tú ese nivel de pensamiento como cristiano de determinar una existencia sin Jesús? O sea, porque es que nosotros hay una particularidad muy especial del común, que es que mucha gente va a la iglesia y el resto de la semana normal. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro se pregunta esto, no se lo pregunta para el sábado. O sea, no se lo pregunta para el momento que está con Jesús y luego... O sea, no, él se lo pregunta para todo, ¿sabes? O sea, no existe... es más, es temeroso de un mundo donde no esté Jesús. O sea, donde no esté Él. Y ese es nuestro pensamiento actual. O sea, yo estoy hoy en modo autocrítica. Julián me trajo hoy un martillo. Sí. Es eso. Yo me siento temeroso de no sentir la presencia de Dios en mi vida. Aquel que nos escucha a través de YouTube, a que nos escucha a través de Omega 97.3, pregúntese, yo me siento temeroso de no sentir a Jesús en mi vida, o sea, de que en el resto de la semana, ya sea en la universidad, en el instituto, en el trabajo, yo me siento temeroso si no siento la presencia de Dios en mi vida, en mis decisiones, porque ese es el verdadero, yo me quedo con Jesús. O sea, ese es el verdadero. O sea, Pedro cuando le preguntan cuando dice ¿a quién iremos? Es porque no existe para él otro escenario, porque el otro escenario le da miedo, da temor. Hay una cosa en Pedro, Orangel, que él vive en esa experiencia muy personal. Él que era un pescador, que sabe lo difícil que es pescar. Lo digo porque a muchos nos ha alcanzado Dios en donde estábamos, ¿no? Y él de repente vive esa experiencia de la pesca milagrosa, echa la red y se llenan hasta que casi se rompía de los peces. Y lo primero que hace es ponerse de rodillas delante de Jesús y le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Vamos a ver, si reconoces esa indignidad tuya delante de Dios, es un buen principio, porque es lo que somos y necesitamos al Salvador. Y luego cuando tú ya te acercas a Dios, Dios no te ve a ti, te ve al mediador, que es Cristo, que es su vida perfecta. Esa es la fe. Tú tienes que aprender a acercarte a Él de esa manera. Estamos hablando de cosas muy concretas, de cómo puedes tú vivir un cristianismo práctico, una relación tuya con Dios y con los que creen también en Él. Porque al fin y al cabo se trata de eso, de peregrinar juntos este camino que para muchos es, pues a lo mejor un poquito menos pedregoso, pero para otros resulta muy difícil. Muy difícil. Hoy cuando veníamos en el coche aquí a la iglesia, me ha acompañado un chico de Mula, que está abajo en la iglesia, pues 2 policías estaban deteniendo con fuerza y con violencia a un chico. En una acera, no sabemos si estaba bebido, pero ya estaba con los brazos atrás. Esa imagen a mí me impacta. ¿Qué pasa a esa criatura? ¿Cómo ha crecido en su familia? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que estar enfrentando? Entonces, ¿en qué mundo vivimos? ¿Sabemos? ¿Somos conscientes de en qué mundo vivimos? De que muchas personas no... Y luego, ¿cuál es nuestra realidad, en nuestra naturaleza? Es que tenemos que entender que Jesús viene con una misión porque necesitamos que Él venga a hacer esa obra de sanación, de transformación. Hemos de aceptar. En el prisma del amor del que hemos hablado, esa humildad también está combinada con la dignidad. Es decir, el hecho de que efectivamente yo me reconozca en mi humildad delante de Dios no me quita la dignidad que tengo como ser humano. Jesús vino a restituir esa dignidad. Es decir, no malditos a los demás. Estaban considerándoles indignos. Sí. Y les llamaban indignos. Y creían que eran indignos y malditos y etcétera. Fíjate, Esther, que ellos prohibían a las mujeres la lectura de la ley.
Por ejemplo, claro, yo en aquella época no podría estar haciendo esto, porque estaríais hablando solo vosotros, ¿verdad? Claro. Es algo horroroso. Hay cristianos, por cierto, que siguen pensando eso, tristemente, todavía siguen con esos parámetros. Pero, ¿qué hizo Jesús? El revolucionario Jesús, con la revolución del amor, restituir la dignidad del ser humano, la dignidad perdida. Tú no vales, tú no sirves, tú no eres. Una cosa es que yo reconozca mi situación y que yo me reconozca indigna delante de Dios. Otra cosa es que no reconozca que como ser humano creado por el mismo Dios, evidentemente tengo dignidad y tengo además que buscar y luchar por la dignidad también de los demás. Siempre falta, muchas veces en esta ecuación, y por eso nos causa un problema, el amor. Cuando combinas el amor con todos esos conceptos, entonces es curioso. Oh, yo puedo ser humilde y puedo humillarme y al mismo tiempo mantener mi dignidad. Eso es amor. Cuando no hay amor, efectivamente se desdibuja el verdadero panorama, ¿no? Que es mucho más amable, mucho más cariñoso y mucho más constructivo. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta aquí nuestra lección. Ha sido un placer. No, todavía no. Muy bien, pues Juan Luis, seguimos un momento Nos más. están dando más tiempo, Esther. Sí, sí. Justamente Esther comentando esto sobre sobre el amor, me recuerdo lo que habíamos hablado de la montaña rusa de subidas y bajadas. Porque es que lamentablemente el pecado está en este mundo, Esther. Y a veces sí, creo que nos falta amor, pero en muchas situaciones como sociedad. Pero ese amor pretendemos que venga de nosotros mismos. Claro. Y muchas corrientes económicas, muchas corrientes políticas, muchas corrientes sociales tienen un buen norte. Pero entonces entra el pecado y hace que todas estas corrientes propias de la naturaleza humana, que busca solamente desde el crecimiento humano, se autodestruyen, se vuelven utopías, porque no existe el amor que viene de Dios. Uh-huh. Que cuando ese amor que viene de Dios es el un que amor te motiva, incondicional. que es el que, un amor, sí. el que te motiva, ahí puedes tú luchar contra el pecado. O sea, el pecado no destruye lo que el amor crea, lo que el amor de Dios crea. ¿Lo ves? Entonces, ese es como otro tema de reflexionar y sentarse un rato largo a conversarlo, tipo lo que nos trajo nuestro amigo Julián hoy en la mañana. Pero volviendo a la lección de escuela sabática, es necesario hacer énfasis en el tema de cómo ves a Jesús. ¿Cómo ves a Jesús? Y la pregunta que yo me llevo hoy es esa. ¿Qué características verdaderamente le estoy dando a Jesús? Y si es verdaderamente el Jesús que me habla la Biblia. Porque hemos hablado de testimonio, pero es que el testimonio del carácter de Dios está en la Biblia. Uh-huh. Está en su ley, está en la Biblia, está en todas las vivencias que podemos ver allí. Fíjate, ¿por qué insiste Jesús que le dice a la samaritana, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría el agua que calma la sed, ¿no? Y no vendrían más aquí. Dice, pues ¿cómo? No, eso lo dice luego la samaritana, ¿no? ¿Cómo voy a venir? Pero es el énfasis en conocer, el énfasis es en conocer. O sea, siempre se pregunta, la pregunta es para todo el mundo, ¿estás conociendo tú a Dios y de dónde conoces tú a Dios? Lo hablábamos antes, como tú decías cuando se habla en un grupo de personas no creyentes. ¿Tú tienes sed del agua de vida? ¿Tú notas a tu alrededor a personas sedientas, hambrientas de esa sed, de una esperanza, de un sentido a veces a la vida que no se tiene? Y hay que ser conscientes de que muchas personas no viven con propósito, llevan vidas, por decirlo así, como a la deriva, ¿no? Entonces hemos de ser muy conscientes de que esa sed, por eso yo he leído ese texto de Amós al final, viene un tiempo en que enviaré hambre y sed, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de la palabra de Dios. Irán errantes de mar a mar buscando, pero ya no la hallarán. Un ejemplo de eso soy yo. O sea, de verdad, yo no crecí en la iglesia adventista y andaba errante, ¿sí? Andaba errante y de repente
un sábado que no tenía nada que hacer. O sea, no tenía, me invitaron y dije, bueno, Voy a ir. bye. ¿Sabes? Esa persona que está sedienta de Dios, no sabe que está sedienta de Dios. No, es esa persona que dice, algo falta, algo me falta. Y esa persona que está sedienta de Dios no te va a decir, ven, háblame de Dios, porque es que no lo sabe que algo falta, que hay un mal sabor en su boca, que algo le está faltando en su vida. Y cuando yo conocí la iglesia ese mismo día yo dije, esto era. Muy bien. O sea, Sí. esto era. Que me acuerdo que le dije a Loli, vamos a venir los sábados. Amén. Vamos a venir los sábados. Quiero seguir escuchando. O sea, y mi esposa, que fue la que me llevó en ese primer momento, éramos amigos, y dijo así como que nunca pensé que fueses tú a querer venir a la iglesia. O sea, el que está sediento de Dios no lo sabe. Esas parábolas de Lucas lo dicen y lo ilustran muy bien. Ni la oveja sabe que está... Bueno, a lo mejor puede ser que esté... La moneda no sabe que está perdida, desde luego, seguro, ¿no? La oveja a lo mejor un poquito porque tendrá hambre, y está ahí caída entre la roca o perdida. Y el hijo sí, el hijo se sabe perdido, reconoce que en la casa de su padre se estaba mucho mejor porque había estado, ¿no? Porque, porque había estado. Sí, sí. ¿Sí? Pero vuelve diciendo... no me tomes como hijo porque soy un pecador y acéptame a lo mejor como un siervo, y el padre le dice ven aquí tú y le da el anillo, el vestido y todo, ¿no? Eso somos nosotros todos los días. El que ya conoció de eso somos nosotros todos los días. Todos los días en la mañana estamos con Dios y en la tarde volvemos con Dios, así como que... Sí. ¿Cómo pude yo? Sí, sí. Haber hecho esto, ¿no? Pero la enseñanza de esta lección de escuela sabática es justamente esa persona que está afuera, ¿verdad? Que no tiene esa experiencia, no ha tenido esa experiencia, y la invitación es esa, la invitación es a ser dadores de agua. No sé si habéis hecho, Esther, la semana de oración. Nosotros la hemos hecho aquí en el distrito de nuestra iglesia, y uno de los días de la semana decía Dios te busca incesantemente. La búsqueda de Dios es incesante, ¿no? Y el testimonio de la persona que lo escribe es que él digamos no estaba pendiente, pero se dieron la circunstancia y era increíble cómo de una cosa a otra parecía que Dios estaba proponiendo todo para encontrarse con esa persona, ¿no? Que al final ha llegado a ser un dirigente y ha escrito uno de las meditaciones de esta semana. Entonces le importamos a Dios, ¿no? ¿Verdad, Esther? Sí, estaba pensando en el símil, y lo voy a hilar justo con lo que acabas de decir, de las personas mayores que no son conscientes de que necesitan beber, que es uno de los problemas. Hay muchas personas mayores, ¿verdad, Orangel, que están deshidratadas porque en un momento determinado dejan de tener sed. Hay momentos, y patologías también, en las que pues la gente mayor no bebe. A veces pues también está así con pocas ganas de comer, pero en muchos casos es un problema, y entonces, bueno, hay que buscar formas de que beban más porque se están deshidratando y no se dan cuenta, no lo saben, ¿no? Evidentemente el cuerpo sigue necesitando agua, nuestro cerebro sigue necesitando agua, nuestro organismo para sus funciones necesita agua, pero podemos incluso olvidarnos de beber y beber menos de lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro que nos está buscando incesantemente. Lo acabamos de ver en la lección. ¿Qué ocurría? Cuando Jesús pasaba por allí, la gente se daba cuenta de lo que había. La gente se daba cuenta de que las cosas no estaban bien. Posiblemente vivíamos en una sociedad horrible, pero no eras consciente de lo horrible que era hasta que Jesús pasaba por allí y decías, ¡oh! Otra vida es posible, otro mundo es posible, otras relaciones humanas son posibles, otro amor es posible, otra esperanza, otra salvación, otro mundo es posible. Hay mucha gente que no lo sabe. Yo lo pienso muchas veces, ¿no? Esas personas que nacen, voy a hablar específicamente, niñas, mujeres, en algunos lugares del mundo donde son mujeres horribles, y que parece que su única alternativa de vida es llevar una vida horrible toda su vida. No saben que existe otra vida, no saben que existe otro mundo. Yo no tengo dudas de que el Espíritu Santo allí también trabaja, no sé cómo, pero de alguna forma estas personas tienen que encontrar la vislumbre de un mundo mejor. Y la pregunta es, otra pregunta, ¿y tú? ¿No te has dado cuenta de que otra vida es posible? ¿No te has dado cuenta de que otro mundo es posible? Si nos hemos dado cuenta de esto, definitivamente tenemos que buscar ese agua, porque definitivamente vamos a tener sed.
y vamos a tener hambre de algo mejor, ¿no? Pues si bebemos de esa agua, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Sabes que haces ese comentario, ¿no? Sobre el tema de que Jesús pasaba y por eso es que la verdad genera dos corrientes, porque es que está aquel que ve esperanza en esa verdad, ¿sí? Dice, oye, hay otra forma de llevar esto y se enamora de ese amor que te trae el testimonio de Jesús, que Jesús te muestra y te enseña, o sea, te dice, esto es así y aquí están las pruebas. Pero está el otro, que esto no lo ve como esperanza, sino que lo ve como, ¿sabes? Un derribar del status quo. Sí. ¿Sí? Ya va, pero es que esto es malo, sí, muy malo, y lo automáticamente lo ve como un juicio, lo ve como, Como pero el joven rico que se fue sí, triste, ¿no? y dice, pero es que esto es muy malo, pero estamos bien. ¿Sabes? Esto es muy malo, pero estaba funcionando. Ujú. Entonces, creo que el rechazo a veces no es tanto no creer, ¿sí? Sino el hecho de no me conviene, O prefiero otra cosa, claro. ¿sí? No me conviene, o sea, como que en su sabiduría, sí, en su sabiduría dice, esto no me conviene, yo prefiero seguir aquí en lo malo. Hace poco estaba viendo una película y era como una sátira de la época medieval. Y entonces, cuando comentas lo del tema de la mujer, y entonces estaba una persona que no pertenecía a ese tiempo, sino que venía del futuro, y le comenta a la chica así como que las mujeres tienen que tener derechos y todo esto, y la miraban así como que, ¿qué? Sí, entonces, no puede, el hombre no puede pegarle a la mujer, y entonces, ni una sola cachetada al día. Era una comedia, y tú dices, epa, sí, la gente ahorita te parece una cosa ilógica, pero realmente nos acostumbramos al mal. Eso no quiere decir que en esa época no hubiera mujeres que tuvieran sed de otra cosa que ¿Sí? fueron eliminadas por el ¿Sí? sistema. Con la etiqueta de brujas, de lo que sea, fueron Pero por eso te digo, muchas. no, te acostumbras al mal, Sí. y cuando aparecen estas ideas, ¿verdad? Vives como esclavo de ellas, sí. Entonces tú dices, Ujú. creo, pero no me sirve en este momento. Entonces, a veces es como dice Esther, cuando dijiste lo de beber poca agua. O sea, que quizás tienes sed, pero bebes poca agua. También me hizo ver así como que, epa, sí, esto es río, esto es mucha agua. Pero tú puedes también creer como a media, ¿sabes? Beber poca de esa agua que no alimenta tu espiritualidad al 100, sino como que tomas. O sea, que esto tiene matices, ¿no? Sí. Cuanto más te hidratas, más te acostumbras al agua, más agua quieres. Ajá. También si te acostumbras a beber de forma regular, es normal, y bebes más. Claro. Te vas acostumbrando poco a poco porque tu cuerpo efectivamente lo necesita y te acostumbras a él, como al ejercicio, como a respirar aire puro, por ejemplo, ¿no? El otro día hablaba con una persona fumadora que me decía que no era consciente de lo bueno que es respirar y de lo bien que huele todo. Ahora ha dejado de fumar y ha redescubierto su capacidad olfativa. Y decía él, qué pena, porque me estaba perdiendo olores que no sabía que estaban ahí. Digo, pues a veces nos puede ocurrir esto, que también nos estemos intoxicando precisamente por poca hidratación y por poca nutrición de esa de los antioxidantes, ¿sabes? De esa que nos ayuda a estar mejor y por lo tanto a querer también estar mejor. Esto al final es un hábito también. Ahorita que dices lo del cigarrillo, es una analogía perfecta. ¿Acaso el que fuma no cree que el dejar de fumar le va a dar salud? Claro que lo cree, Pero no lo hace. No lo hace, ¿Lo sí. ves? Yo creo que la vivencia con Jesús, ¿verdad? De aquellas personas era así. Sí, está bien, creo en lo que tú estás diciendo, Ujú. pero no lo voy a aplicar. ¿Ves? Ujú. Porque es que es más, molestaba al que fuma. Cuando le vas con la cuestión de que, oye, mira, deja de fumar otra vez. ¿Entiendes? No lo ves como... Yo también soy exfumador y a mí cuando fumaba todavía, que era muy joven, me decía el compañero de trabajo mayor que lo había dejado, decía, Antonio o Antón, hasta el agua sabe mejor.
¿Por qué nos perdemos sabores maravillosos? Exacto. Sí, por hacer algo que no nos conviene, ¿no? Nos estamos perdiendo ese sabor. Sí. Por creer a medias o por simplemente decidir, porque esto no es que no crees porque no, es que crees, pero decides no creer. Sí. Decides no creer, porque ahí está el hecho. O sea, ahí está Jesús. Uh-huh. Ahí está el amor de Jesús. Se ve reflejado en la gente que cree en Él. O sea, cuando a ti te dicen cristiano en la calle, tú automáticamente ya ves que esta persona es distinta. Y el que no cree, el que está fuera de la iglesia, busca detalles en esta persona. ¿Por qué? Porque sabe que sabe que el que cree en Dios tiene unas características. ¿Lo ves? Entonces, si tú sabes que eso es así, ya estás creyendo en Dios. Si tú sabes que un cristiano real tiene una transformación de vida, ¿quién la hizo? ¿Se la hizo esa misma persona? No. Claro. Viene de otra, viene de un ente mayor que es Dios. O sea, ya la gente cree en Dios, cree en su poder, solo que decide no realmente llevarlo a su vida. Por eso es que esto de que existe gente con sed, sí existe gente con sed, porque todos estamos conscientes de eso. Solamente hace falta ese río de agua. Lo que quería decir antes de terminar, que estamos ya a punto de terminar, es que a veces nos puede faltar, un día hablamos aquí, lo recordáis, de la inteligencia espiritual, ¿no? De la que muchos puedan carecer, ¿no? Pero se podría hacer un ejercicio de autocrítica y decir, pero ¿por qué me cuesta a mí creer? ¿Qué me impide a mí que yo...? Porque hay gente que llega a decirte, a mí me gustaría tener la fe que tú tienes, yo me alegro de que tú creas y tengas una fe se te ve tan creyente en tu vida cristiana, tal, ¿no? Pero ellos como que están como que hay un muro de cristal y están al otro lado, ¿no? Como a salvo en su forma de pensar, ¿no? Pero bien de preguntarse, ¿es que yo necesitaría creer? ¿Es que a mí me mejoraría la vida tener fe? ¿O es que...? Porque esas personas viven sabiendo que al final hay un agujero que los espera, ¿no? Que es la muerte donde todo termina, ¿no? No tienen más esperanza que en que este mundo ya está y tienen su sistema de creencias, que esto es la evolución o lo que sea, ¿no? Pero que habría que cuestionarse qué es lo que puede haberme impedido a mí creer. Tal vez una educación recibida en el hogar, recibida en la escuela, a veces, ¿no? Que a veces te impide porque rechaza, porque lo que has vivido pues te hace rechazar de plano por la religión y a sus representantes, ¿no? Entonces, hay personas que luego que aceptan pues, condiciones de semiesclavitud espiritual en algunas denominaciones cristianas y no se dan cuenta de que lo que Jesús vino fue a ofrecer libertad. Lo hemos leído en Isaías, que fue traerá la justicia, no quebrará la caña cascada, abran los ojos de los ciegos, en fin, libertad a los cautivos. Bueno, pues os dejamos con todas estas reflexiones, nos pedimos ya y conectamos con el salón, donde está el pastor que va a hacer la meditación. Que Dios os bendiga y nos vemos el próximo sábado.